Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Juan Pablo Piceta nos va a contar qué puede suceder en este 2022 con la ley de alquileres, esta iniciativa que se ha ganado el rechazo de todas las partes involucradas. También Horacio Miró nos va a hablar de los seguros de responsabilidad civil profesional, hoy saliendo de la cobertura más utilizada en este rubro, que son los seguros de mala praxis médica. Después Paula Bujía va a repasar las mejores alternativas de inversión para este 2022 y en el último bloque vamos a dialogar con el economista Fausto Spotorno para analizar las perspectivas económicas para estos próximos 12 meses. Comenzamos entonces el programa de hoy con el tema que acabo de mencionar, qué puede suceder con la ley de alquileres en este 2022. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Bueno, todos estamos expectantes, ¿no?, con este proyecto que, como decía recién, ¿no?, se ha ganado el rechazo de todas las partes involucradas. Bueno, en principio lo que hay es que siguen subiendo, ¿no? Los alquileres, según un informe de Zonaprop, hubo un incremento anual durante 2021 del 52,8%, lo cual supera la inflación y está incluso, según este reglamento privado, unas centésimas un poco arriba del índice de locación del Banco Central, ¿no? Y bueno, esto da un cuadro también de dificultad para la entrada, ¿no?, a los inquilinos a la hora de acceder a un alquiler. Hoy en día en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos un departamento de 2 ambientes y 50 metros cuadrados, está a 46.890 pesos por mes. Y lo que tiene que ver una unidad de 3 ambientes está en 65.703 pesos, lo cual también ya te eleva un piso bastante alto para acceder a una vivienda. Pero bueno, en el momento, a fines de noviembre, se había anunciado, ¿no?, esta modificación de la ley de alquileres. Y la verdad que, como viene pasando con varias medidas, es todo anuncio y después un largo suspenso. Por el momento, lo que tiene que ver con si había un momento una previsión de que tal vez se traten en las sesiones ordinarias, ¿no?, en el Congreso durante el año, fines del año pasado. Eso ya se terminó ese periodo. No hay expectativa de que entre en sesiones extraordinarias. Entonces, bueno, estamos en una situación de limbo nuevamente para tanto propietarios, inquilinos e inmobiliarias, ¿no? Porque, como decías al comienzo, está muy desprestigiada la normativa, ya sea por que se quedó medio a camino en lo que tiene que ver con aplicación y regulación, en lo que tiene que ver con la creación de nuevos contratos, y desde el punto de vista de los propietarios están muy enojados en general porque perdieron mucha rentabilidad en lo que tiene que ver con el alquiler. Y también los legisladores, ¿no?, tanto de la oposición como el oficialismo, ya se manifestaron, ¿no?, en contra de esta ley. Sí, el consenso es que, bueno, alguna modificación tiene que existir, ¿no? Ahora están las posiciones tal vez que son más duras, que tal vez las encabezan las inmobiliarias, que es volver al régimen anterior, que era en general una situación tal vez más irregular, con algunos abusos tal vez sobre los inquilinos, pero bueno, era el libre mercado con las virtudes y problemas que trae eso. Claro. Y en lo que tiene que ver con, obviamente, desde el punto de vista de los inquilinos, por lo menos la Federación de Inquilinos le destaca muchos puntos a favor, pero está el punto gris, ese vacío que quedó con la creación de nuevos alquileres, ¿no? Es que pasa a partir del tercer año. Muy bien. También falta de registro en la FIP y incluso el cumplimiento del régimen de actualización. Por lo tanto, bueno, hay que prestar atención, por lo menos de acá a marzo, es muy probable que se empiecen a dar discusiones. Hubo un apoyo de Feletti a los inquilinos, los recibió, lo cual ya es un nuevo actor que va a empezar a discutir este tema. Y bueno, y también hay que ver qué pasa con el impuesto a la herencia, que evidentemente va a afectar en lo que tiene que ver con propiedades, en términos de propiedades, venta de propiedades. Muy bien, bueno, seguimos ahora con información sobre seguros de responsabilidad profesional. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Bueno, gracias por estar una vez más por aquí. Favor, un placer. Bueno, Horacio, hoy te vas a referir a otras profesiones, ¿no?, saliendo de los médicos, que son los clientes tradicionales de esta cobertura. Sí. Mira, Alejandro, el mercado de la responsabilidad profesional o de seguro de responsabilidad profesional, teniendo en cuenta otras profesiones que no sea la profesión médica,
está en un estadio tanto de oferta como de demanda como estaba la mala praxis hace 20 años en Argentina. Es decir, hay poca oferta y oferta muy discontinua de las compañías de seguros y hay poca demanda. ¿Por qué? Hay cuestiones culturales y cuestiones prácticas. Una cuestión cultural es muy fácil. En la Argentina se demanda más a los médicos que a otras profesiones, abogados, contadores, ingenieros. Claro. ¿Por qué? Porque nuestro país de raigambre católica entiende que la vida y la integridad física es el valor absoluto y ante ese daño responde. Mientras que en los países de raigambre anglosajona, los que se van a salvar y van a ir al cielo son los que son afluentes en la tierra, decía Lutero y Calvino en el protestantismo. En consecuencia, digamos, los anglosajones se dedicaron a generar fortuna y a trabajar para salvarse. Entonces tienen una visión de protección de su patrimonio mucho más importante que su salud. Por eso, ante la violación de su patrimonio, reclaman. Entonces hay muchas más demandas en otras profesiones, en países anglosajones, que en la Argentina. Y así estamos. O sea, quien te escucha entonces dice, bueno, no contrato ningún seguro, no es necesario. Bueno, el tema es el siguiente. Eso es lo que pasa. Ahora, que pase eso no quiere decir que sea lo correcto. Porque la realidad es que en un mundo globalizado las demandas van a llegar, la litigiosidad viene tarde o temprano. La ley dice claramente que todas las profesiones, tanto los médicos como las demás, se rigen por el mismo sistema jurídico y responden de la misma manera. Así que vos le decís, y hasta a veces peor. Al que nos está escuchando le decís, anticipate a eso. Este es un buen momento para, digamos, generar el hábito de protegerse. Porque no solamente estamos hablando de proteger un daño que tengo que indemnizar, porque muchos profesionales dicen, yo soy muy prolijo, yo no voy a hacer las cosas mal. Pero el tema es la demanda, el reproche jurídico genera una necesidad de defensa, independientemente de que uno haya hecho las cosas mal, y eso tiene un costo alto. Este es un buen momento para empezar a contratar esos seguros que hoy, por no haber demanda, son baratos y brindan una protección muy importante. Horacio, ¿y cuáles son las profesiones, saliendo desde ya de la medicina, más vulnerables a algún tipo de demanda? Mira, hay una clasificación muy interesante que es, por ejemplo, la arquitectura y la ingeniería. ¿Por qué? Porque si bien las profesiones liberales, según la ley, el Código Civil, el artículo 1768, habla de que las profesiones liberales no son responsables por el resultado salvo que lo pacten. Y en el caso del arquitecto y del ingeniero, normalmente su trabajo conlleva un resultado, a diferencia del médico y el abogado. El médico trata y pone todos la disposición para curar al paciente, pero no puede garantizar esa curación. El arquitecto que compromete y contrata una casa de 5 habitaciones y 3 baños tiene que entregar una casa de 5 habitaciones y 3 baños. No puede decir, hice lo mejor que pude y me salieron 2 baños. Imposible. Entonces la responsabilidad de ellos, de ese tipo de profesiones, es mucho más inmediata, es objetiva que la del médico. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar entonces ahora este bloque con algunas recomendaciones para todos aquellos que están armando sus carteras de inversión para este 2022. Paula. Sí. Bueno, te voy a contar los 3 activos que me gustan, te lo voy a poner en orden de los más conservadores, más riesgosos, y después, según el perfil de riesgo de cada persona, arma con porcentajes, ¿no? No sé si se entiende un poco la idea. Se entiende. Bien. Después igual damos un ejemplo. Dale, te doy un ejemplo. Entonces, el activo creo que va a ser más atractivo este año. Es aburrido, pero es el mismo del año pasado, que son los activos SAR, que todas las gerenciadoras de fondos tienen fondos con activos SAR, es algo que sigo recomendando. Recordemos, ¿no?, que los activos SAR son activos que van con la evolución de los precios, ¿no?, con la inflación. Correcto, sí. Y después, o sea, este es un año, ¿no?, en el que estamos esperando una inflación que debería superar el 50%, uno tendría una rentabilidad en pesos superior al 50%, sí, finalmente se concreta, ¿no? Correcto. Esta expectativa. El año pasado tuviste también cierta apreciación de capital en estos bonos, que tal vez no se va a dar a menos que la inflación supere mucho las expectativas, que las expectativas más altas están en un 65%, ¿no? Pero igualmente te protege bastante bien de la inflación, que no sabemos si el dólar nos va a proteger de la inflación, es el gran interrogante que uno tiene, ¿no?
Y después los otros activos que consideraría son los CDRs, y en este caso elegiría, salieron hace poco, CDRs de ETFs. Lo mencionamos justamente la semana pasada. Está. Entonces, para alguien que quiere diversificar y no tener una cartera muy agresiva con nombres tecnológicos o muy agresivos, recomiendo 2 ETFs en particular. Uno del Standard & Poor's, o sea, directamente para entrar de una forma diversificada a todo el mercado americano. Son las 500 principales empresas de Estados Unidos. Correcto. ¿No? Y después hay un ETF financiero, que creo que es un sector que se va a beneficiar de la suba de tasas de la Fed este año. Entonces son los 2 ETFs que consideraría comprar vía CDRs. Recordemos que se pueden adquirir a través de una cuenta comitente en alguna institución local, ¿no? Correcto. Y el último, en 2 activos un poco más agresivos, que son acciones argentinas, considerando que lo más probable es que tarde o temprano el gobierno acuerde con el fondo. En ese contexto, las compañías reguladas se van a empezar a beneficiar de una suba de tarifas para reducir el subsidio y así el déficit fiscal. Hay una acción que estuvo muy atrasada el año pasado, que es TGS, que la recomiendo, y la otra es Central Puerto. Entonces, lo que hablábamos antes, un ejemplo, si es una persona conservadora, pone un 70% en CDRs, un 20%, un 70% en SAR, un 20% en CDRs y un 10% en acciones argentinas. Si es un poco más agresivo, pone menos CDRs, menos SAR, inflación. Sí, y más de los activos con subyacentes acciones. Así que es un poco la forma de armar la cartera según el perfil de riesgo de cada uno. Muy bien, clarísimo. Muchas gracias, Paula. Por favor, un placer. Cerramos entonces este bloque con las recomendaciones de Paula Bujía. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar hablando de apps de compañías de seguros. Abrimos un nuevo bloque en el que vamos a hablar de aplicaciones de las compañías de seguros, y para ello estamos con Nicolás Lamió, que es director de accesos y experiencias del cliente de Sura. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Un gusto estar acá. Gracias a vos por venir. Bueno, ustedes particularmente han recientemente lanzado, ¿no?, una renovación de su app para seguros para autos, ¿no? Así es, y dan un buen contexto. Cerca de las vacaciones hicimos un relanzamiento de una aplicación que la tenemos ya hace casi 4 años, pero con muchas mejoras funcionales que tienen todo que ver con el momento que vivimos. A ver, por ejemplo, ¿cuáles son estas mejores funciones? La más obvia, tener tu credencial para circular del seguro, pero también incluimos la autoinspección. Pero ahora, bueno, por ejemplo, la credencial digital esencial en este momento en el que uno sale a la ruta, ¿no? Esencial, es un requerimiento para poder circular, y nosotros hoy la incluimos como la primera pantalla, lo primero que ves si tenés más de un vehículo, está todo ahí, con lo cual hacemos también que sea muy fácil e intuitivo para el usuario. Y después me comentabas otra funcionalidad, estabas empezando a... Desde el momento cero, un nuevo cliente de la compañía puede autoinspeccionar su vehículo, con lo cual no tiene que ir a un taller, no tiene que armar una agenda con un inspector, desde el celular, desde la comodidad del lugar donde esté. Al momento de contratar la póliza. Exactamente. Y luego de ahí, obviamente, reportar un siniestro, hacer el seguimiento de ese siniestro. En este momento, más que nunca, con autos que estuvieron con poco uso y guardados en los garages, que vuelven a la calle, la asistencia o el remolque empieza a ser de mayor requerimiento, y a través de nuestra app, por supuesto, se puede requerir ese servicio y ver en tiempo real cómo va llegando esa asistencia al lugar a donde uno está. Ajá, mirá vos. ¿Cómo funciona entonces? Eso uno lo solicita desde la app. Exactamente, uno solicita desde la app. Obviamente nosotros tenemos la información del auto, la app te permite autolocalizarte, con lo cual envías la información de dónde estás, nuestros proveedores levantan ese requerimiento y nos devuelven la posición de por dónde va ese servicio. Y esto desde cualquier lugar del país, esperemos que a nadie le suceda, pero imagínate, no sé, se te queda el vehículo en Salta, no sé, o en Jujuy. Es de cobertura nacional. Por eso, vos lo gestionás desde tu celular, ahí solicitás. Después, bueno, habrá que ver cuánto hay que esperar, ¿no? Sí, la espera no la podemos manejar, inclusive en estos momentos de alta demanda, pero lo importante es que
lo resolvemos de un modo mucho más intuitivo, en donde uno puede estar haciendo alguna otra cosa mientras espera que esa asistencia llegue con la información en la mano. Bueno, recordemos cómo hacen los usuarios para acceder a este servicio. Hoy ingresando a la página segurosura.com.ar hay una sección de mis pólizas, igual está en una primera pantalla, lo pueden ver, con lo cual lo pueden utilizar a través de nuestra web o también descargarse las aplicaciones desde Android, la plataforma para Android o Apple. Tenemos desarrolladas ambas aplicaciones, con lo cual desde donde quieran, desde el celular por web, desde el celular por app, desde sus computadoras de escritorio, desde donde quieran. Muy bien, Nicolás, muchas gracias. A vos. Cerramos así este bloque, quédate con nosotros, al regreso vamos a estar dialogando con el economista Fausto Spotorno. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Fausto Spotorno para analizar lo que puede suceder en materia económica en este 2022. Fausto, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por estar una vez más aquí. Bueno, ¿y cuáles son tus pronósticos para este 2022 que ha comenzado hace muy pocos días, Fausto? Empecemos con el tema del crecimiento, ¿no? Tras una fuerte recuperación en el 2021. Mira, a ver, yo creo que el crecimiento económico, o la recuperación, porque no estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de rebote, ¿no? Sí, tal cual. Siempre pongo esta diferencia. La diferencia entre recuperación y rebote y crecimiento es la misma diferencia entre saltar y volar, digamos. Sí, sí, hay que... Para volar tienes que propulsarte por tu cuenta. Acá estás rebotando nada más, estás volviendo donde estabas antes. Sí, sí, el nivel de actividad económica del 2021 fue similar al del 2019, ¿no? Al final. Y ahora estamos en niveles de mediados. Y creo que para fin del 2022, si el rebote continúa en esta posibilidad, por ahí termina donde empezó el 2019. Claro. Que ya venía de un año de recesión que había sido el 2018. Claro. O sea que Argentina tiene mucho potencial de rebote. Lo que pasa es que para rebotar necesita dólares. La regla del pulgar así en Argentina es que si el PBI crece 3%, vos necesitas que las importaciones crezcan 9%. O sea, por 3. No es tan así, pero la regla del pulgar es esa. O sea, con lo cual vos estás necesitando, para rebotar, para tener un 3-4% de crecimiento, que las exportaciones crezcan, pongámosle con suerte, no usemos el por 3, hagámoslo por 1,5, por 2, pero necesitas 5%, 6% de crecimiento de las importaciones. Para lo cual necesitas dólares. ¿Y cuántos dólares vas a tener? Y vas a tener menos dólares que el año pasado de exportaciones. ¿Por qué? Y bueno, el calor está generando que se seque el maíz, estaba viendo cómo algunos empiezan a levantar maíz porque se está secando. El precio de la soja ya no está subiendo más. O sea, no creo que bajen, pero tampoco podemos esperar. No creo que baje mucho más, pero puede bajar un poco más, pero no me imagino precios bajos, pero tampoco tan altos como los que tuvimos en el 2020 y 2021, con lo cual, vamos, de milagro las exportaciones van a ser iguales, probablemente más abajo. De milagro sí es que la industria recupera, pero para eso tenés que ver un Brasil. Con lo cual, exportaciones con suerte, igual, con mucha suerte. O sea que esto ya le pone un límite al crecimiento. Exactamente. Entonces, y el otro punto es, bueno, ¿de dónde saca los dólares el gobierno? Bueno, si reduce los pagos de deuda. La parte de la deuda privada ya lo hizo, pero le queda la parte del FMI, o sea, que no lo puede pagar. O sea, por eso está la negociación. Aún así, hay que ver si te alcanza para pagar estas importaciones. Tu límite es cuántos dólares tenés disponibles para pagar importaciones. ¿Por qué? Porque además querés recomponer reservas. Además, claro. No puedes estar con estas reservas sub-cero, prácticamente. Entonces, en algún momento tenés que recomponer reservas. Así que los dólares que te entren, una de dos. O los usás para pagar importaciones o los usás para reservas. ¿Podés usarlo para los dos? Sí, si todo sale bien, pero estás muy justito. Entonces, eso le pone un límite a la capacidad de crecimiento. ¿Y cuál es tu apuesta, no? Si vos decís, bueno, a ver, me animo a pronosticar esta tasa de crecimiento. Yo creo que van a estar en 3,5 o 4. Ojo, no es tan mala. Bueno, sí. No está mal. No, pero vos pensás que el arrastre estadístico es 2,5. O sea, que estamos hablando de 4, estamos hablando de 1,5 con respecto real, ¿no? El resto es todo rebote. No rebote.
cuando hablamos de arrastre estadístico, estamos diciendo que ese crecimiento ya se dio en el 2021. O sea, la última parte del 2021 es lo que te está generando el dato estadístico. Pero bueno, no es un pronóstico tan malo, además teniendo en cuenta que es un mundo más hostil, ¿no?, que el del año pasado, teniendo en cuenta el cambio del régimen monetario que se está llevando adelante en Estados Unidos, ¿no? Bueno, ese es el tema para preocuparse, ¿no? Porque lo que te puede pasar es que la tasa de interés se empieza a subir más rápido de lo esperado y eso obviamente haga que el dólar se encarezca, que la soja baje y que el peso tenga aún más presión a la devaluación, que creo que ya la tiene, así que imagínate aumentando la presión. Y esa es la otra parte del pronóstico del 2022, la inflación. Antes de ir a la inflación, quiero hablar del dólar, ¿no? Porque justamente en todo el segundo semestre del 2021, muchos aquí estuvimos especulando, ¿no?, con la posibilidad de un salto devaluatorio en la primera parte de este 2022. El gobierno insistió una y otra vez en que eso no iba a suceder y hasta el momento no sucedió. No, pero creo que va a suceder. O sea, el gobierno tiene dos caminos a esta altura. O sea, porque no tiene reservas, no tiene dólares, no está ganando reservas. Entonces, o empieza a corregir el tipo de cambio oficial, más fuerte de lo que lo está haciendo, o traba más las importaciones. Entonces tenés que elegir inflación o recesión. Vamos, una de las dos. Yo creo que el gobierno se equivoca si cree que el camino es trabar más las importaciones y poner más restricciones al cepo cambiario, porque eso simplemente estás postergando un problema. Igual no es la lógica del kirchnerismo, ¿no?, en años no electorales ajustar un poco la economía, cuidar las reservas, y en años electorales ahí sí soltar las restricciones y viabilizar un crecimiento más fluido de la economía. Por eso yo diría, sí, pero no, a ver, cuando vos trabas las importaciones, lo que haces es castigar la tasa de crecimiento, pero no dejas nada para el año que viene. Yo creo que porque lo único que vas a lograr es hacer que el goteo se haga más chiquito por un tiempo, pero te vas a estar en el 2023 y no vas a poder soltar nada porque ya no vas a tener nada que soltar. Entonces, al revés, yo creo que en esa lógica, lo razonable sería corregir el tipo de cambio todo lo que puedas este año y, bueno, obviamente te va a saltar la inflación y después en 2023 podés bajarla. Porque si te llega a saltar en 2023, te quiero ver, ¿no? Pero cuando decís hacer la corrección del tipo de cambio, ¿imaginás un aumento del dólar oficial por encima de la inflación o al ritmo de la inflación? No, por encima. Por lo menos por un par de meses por encima. Yo esperaría que corrijas el tipo de cambio más fuerte que la inflación por algunos meses. Tenés espacio para hacerlo. La inflación ya está jugada. A ver, seamos realistas en estas cosas. El dólar no vale 100 pesos, el dólar vale más cerca de 200 que de 100. Simplemente lo único que estamos haciendo con estos cepos, estas tonterías, es aguantar o tirar la suciedad abajo de la alfombra, pero la suciedad sigue estando. Entonces, lo mismo que pasa con el congelamiento de tarifas, lo mismo que pasa con el déficit de las empresas públicas, lo único que haces es postergar la solución de los problemas y mientras tanto van creciendo. Un día va a pasar que alguien va a decir, che, esto no se puede más, hay que soltar el tipo de cambio y ya tenés el salto inflacionario. Cuanto más tiempo escondamos eso bajo la alfombra, más fuerte hace la corrección. Lo mismo pasa con las tarifas de servicios públicos y lo mismo va a pasar con las empresas públicas. Estaba viendo el caso de Aerolíneas Argentinas. Déficit, ya con lo que pusimos en Aerolíneas Argentinas nos podríamos haber comprado Air France, de por sí, tranquilamente. Sin duda. Si no empezamos a corregir la empresa o hacer algo en serio con el tema aeronáutico, y en algún momento va a pasar lo mismo que pasó con los trenes en la época de Menem. Che, hay que cerrar los trenes. ¿Por qué? Porque se pierde demasiada plata. Bueno, para cerrar, nos quedan 30, 40 segundos. El tema de la inflación, ¿no? ¿Cuál es tu pronóstico para este año? Un año hemos anticipado, ¿no?, en el que la inflación puede alcanzar su nivel más alto desde 1991. Yo creo que sí, vamos a estar hablando de la inflación. Nosotros estamos proyectando 58% de inflación, sin saber bien cómo va a ser el tema de tarifas completo, y además esperando una corrección del tipo de cambio. Me parece que vas a tener un año donde vas a tener recuperación económica, pero con mucha inflación, más de la que hemos tenido. Entonces, la combinación de los dos, no sé si la gente lo va a percibir como un buen año. Depende de dónde estés parado, ¿no? Por ahí te suben el sueldo, por ahí los sueldos sí, compiten con la inflación, pero te van a subir las tarifas, entonces
No sé si esa mejora del sueldo o que el sueldo le empate a la inflación o le gane por poquito lo vas a sentir realmente en el supermercado porque vas a tener que pagar el gas. Bueno, por eso veo que es un año donde vas a estar más o menos, digamos. Ok, bueno. Muchas gracias, Fausto. De nada. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Fausto Spotorno sobre lo que puede suceder en materia económica en este 2022. Nos reencontramos en estos próximos días aquí en Metro.